primer plato, Radio Tutipa. Chicana, Achumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani, ahora Estrado Pérez, ahí vamos a gritar. Hola, hola, estamos en La Guarida nuevamente y con millones de informaciones, sobre todo el tema que nos ocupa, ¿no? El que más nos ocupa en Bolivia. ¿Cuál es? ¿Tantos hay? Cerimedo, Espinosa, la política, las colas. ¿Cuál es para ti el principal? Cerimedo. Cerimedo. Y el caso que está en investigación. Lo que también nos ocupa es Víctor Hugo Romero, que todos los días nos manda su propuesta. A ver, vamos a comenzar con Víctor Hugo Romero, creo que ya la tenemos en nuestra bandeja. Claro. Víctor Hugo además estará hoy con nosotros para hablar del trabajo de los medios de comunicación. Pero a propósito, que para él también es Cerimedo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Esta es Nadia, ¿no? Y sus declaraciones, Nadia Beller, y las declaraciones que están poniendo en jaque a las autoridades, me parece. Sí. Tal cual, esa es la interpretación. Entonces, pero aparte de otra cosa, vos tenés la bolimétrica, ¿no? ¿Qué te dice la bolimétrica? Las noticias más importantes del día. ¿Y quién está puntera? Me pescaste, no la tengo. Yo sí la tengo. A ver. Ya te la digo. Pero es justamente Cerimedo. También sigue lo de el pedido de, ¿cómo se dice? Lo que pidió la Asamblea con respecto al ministro de Economía. Sí, la salida del ministro, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ese es otro de los temas. El otro tema es el gasoil. Que las colas, como siempre, ¿no? Las colas de gasolina y de diésel. Bueno, el caso Beller... o Cerimedo 22.3%, el ministro Zamora, que recibe el voto de confianza tras interpelación, dijo que BOA está destruida, 16.7%, un frente frío que afecta a miles de familias, 13.1%, vimos esta mañana los cerros nevados, cerca de La Paz, ya muy cerca de La Paz, denuncias de sobresueldos a asambleístas, 7.2%, y quinto, la Asamblea censura a Espinosa. Sigue ese tema con 6.8%. Pero Espinosa no se quiere ir, ¿no? Y el gobierno no mueve ficha. En todo caso, el principal tema, como apuntaba Jorge, es el caso Cerimedo Nadia Beller, con todo lo que implica. Sin duda, la economía con las colas, y Espinosa, que me parecía que estaba más arriba, resulta estar en el último puesto, ¿no? Y está quinto porque hay otros temas que lo van tapando, pero no está resuelto ese tema. Porque según la Asamblea, la moción de censura está hecha. Ahora, si él la desconoce, tiene que ir al Tribunal Constitucional Plurinacional. Para que la vuelva atrás. Como dice la Asamblea, se pueda apartar del gabinete al ministro de Economía. Pero vamos a ver todavía, porque creo que las autoridades del Ejecutivo, básicamente el presidente, no ha dado ninguna señal de lo que va a decidir con el ministro Espinosa. De hecho, el presidente no ha dado señal casi de nada. No hemos visto al presidente, no se ha pronunciado. Él, que es un hombre político que no le tiene miedo a las cámaras, que está en distintos medios, ahora está fuera de
los medios, salvo un comunicado fuera del ámbito público, está el vocero presidencial, que a momentos habla en nombre del presidente y a momentos hace análisis más personal, ¿no? Habla como funcionario y a nivel personal. Esto es. Hay una noticia hoy importante a nivel internacional, o sea, y otra concatenada a esa. Estados Unidos anunció una serie de bloqueos y medidas económicas terribles, como nunca se ha visto en la historia, contra Irán, ¿no? Más allá de que mantiene su flota ahí, en el estrecho de Hormuz, una asfixia económica, yo diría que peor que la de Cuba, o ellos mismos dicen que es peor que todas. ¿Y qué pasa? Esto llevó el barril de crudo a $93. Inquietante porque ya no está bajando. En un momento dado, cuando se bajaban las tensiones, el petróleo bajaba. Ahora no, está ahí, arriba de los 80, y hoy tocó los $93 el barril. Muy inquietante, ¿por qué? Porque hay muchos países que necesitan de eso, ¿no? Y eso encarece todo. Uno de ellos es Bolivia. Claro, nos complica la situación sobre nuestros hidrocarburos, cuando los compramos. Y por lo tanto, se complica el panorama para comprar cada vez a un precio más alto, y la liberación de compra por fuera del Estado parece que todavía no es una solución concreta para el país. Vamos a la pausa, porque después vamos a tener un contacto con Víctor Hugo Romero, que además de la imagen, hoy nos plantea un análisis sobre el trabajo de los medios de comunicación de esto que Jorge ha calificado como el principal tema, ¿no? Y las cifras dicen que así es. Bolimétrica nos dice que es el principal tema, caso Cerimedo, Nadia Beller y todo lo que implica. Vamos a la pausa y establecemos un diálogo con Víctor Hugo Romero enseguida. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10% para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10% para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, 20 de agosto quedan todavía 11 días súper envidiables de Banco Prodem para tomar
esta promoción justamente de los días súper envidiables por un depósito a plazo fijo, un DPF de Banco Proden, con estos intereses excepcionales que han comenzado con el Mundial, el 11 de junio. Por eso son excepcionales. 7, 9 y 10%. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Realmente una oportunidad imperdible de proteger nuestro dinero con el mayor interés posible. Ahora que el dólar está que sube y baja, de repente una buena opción es tener los ahorros en un DPF en uno de estos porcentajes en función de la situación de cada cliente. Para eso hay que ser cliente de Banco Prodem. Se hace muy fácil, simplemente usted tiene que ir a cualquiera de las agencias de Prodem con su certificado, con su carnet de identidad, con su certificado de identidad y abrir una cuenta se hace en minutos. Una vez que usted es cliente de Banco Prodem, ya puede beneficiarse de todas las oportunidades que le da Banco Prodem y en estos días súper envidiables de la posibilidad de este DPF con estos porcentajes que hay que aprovechar mientras sigamos en este mes patrio, mes de agosto, además un mes fundamental para Bolivia en términos de nuestra espiritualidad porque es el mes de la tierra. Bueno, en este mes especial tenemos a Víctor Hugo Romero, usted dirá, pero lo tienen todos los días con su propuesta gráfica que es una interpretación de la realidad, es un pretexto para reírnos un poco, para llevar las cosas al mundo del humor, que es donde debería estar todo. Pero hoy Víctor Hugo Romero nos propone, y me parece excelente, la posibilidad de un análisis sobre los medios de comunicación. ¿Por qué si todo el mundo está hablando del caso de Cerimedo, como apuntaba Jorge al inicio de esta guarida? Es el tema de los temas tan central que ha ocupado el lugar que estaba ocupando en las noticias, en el análisis, la interpelación del ministro Espinosa por el escándalo de la compra del vehículo y la evasión o no de impuestos. Esto, como todo en Bolivia, sigue en investigación, incluso sobrepasado el tema de la gasolina, las colas, la ley de inversiones, la agenda tanto en el Ejecutivo con su nueva conformación como en el Legislativo. Todo esto, problemas en el Ejecutivo, problemas en la Asamblea, leyes pendientes, colas, escándalo de ministro, todas las investigaciones, todo ha quedado como que detrás de el caso Cerimedo y Nadia Beller. Todo se dice, se especula, hipótesis de expertos, no expertos, periodistas que dicen de todo. Ayer en la tienda de mi barrio, la señora que me vendió 2 bolsitas de leche me dijo, pero no es verdad eso del ataque, ¿no? Dice que había fingido que no hay las balas. Es mentira, ¿verdad? Me dijo la señora de la tienda. Y eso nos lleva a plantear este tema. ¿Qué está sucediendo con los medios? Víctor Hugo Romero, bienvenido, periodista, dibujante, un boliviano que observa desde Cochabamba el transcurrir del país. ¿Cómo vas, Víctor Hugo? ¿Nos ves bien? ¿Nos escuchas bien? Sí. Buenas noches, buenos días, un saludo a todos. Y buenas noches también, porque este programa se va a reprisar a las 22 horas. Así que estamos como en aquel momento Carlos Palenque, ¿no? Que decía buenos días y buenas noches en su radio y en su televisión, en su canal de televisión. Víctor Hugo, entonces he hecho una larga introducción para justificar el por qué hoy hablamos de los medios. ¿Qué has estado pensando tú? Bueno, viendo un poco que este tipo de hechos noticiosos cuestionan a la sociedad en sí misma debate, ya en los parámetros morales, éticos, en la construcción de sus miradas, desde su punto de vista, llega a conclusiones, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es, a partir de ello, una serie de manipulación de la información a partir de las redes y de los medios. Entonces, esto, ¿por qué te hablaba de que debíamos conversarlo? Porque
Hay que reflexionarlo en el momento para alertar, para denunciar de qué está sucediendo, para tocar estos temas que son delicados y que no pueden dejarse pasar. Yo establecía varias fases. La primera fase, desde que sucede el hecho hasta las declaraciones de la víctima, el tratamiento noticioso que se le da está relacionado a un caso de inseguridad ciudadana, a un robo atraco. Poco se hablaba de sicariato, pese a que tiene los mismos elementos, pero todo cambia. Entramos en una segunda fase cuando la víctima se convierte en un actor político y realiza varias denuncias. Estas denuncias han provocado un remesón, especialmente porque ratifican y se conoce por qué se detuvo a este señor Fernando Cerimedo. Luego tenemos una tercera fase, que es la que estamos atravesando ahora, que es la fase de la desinformación, poniendo en duda todas las versiones, ya sea la oficial, desde la policía, fiscalía, desde la propia víctima. Y la cuarta ya es un ataque directo a la víctima ya calificándola como una persona política que tiene que habla por un interés político y por ende eso debilita su posición de víctima. Entonces son cuatro elementos que estamos. Sí, me parece interesante. Antes de pasarle la palabra a Jorge, me gustaría añadir en la separación de etapas que haces. Primero, la no sorpresa cuando hay un atraco de este tipo. No sé si soy la única en haber vivido así, porque en Bolivia se están multiplicando estos casos, desde los feminicidios, agresiones a las mujeres, este tipo de robos, ajustes de cuentas, con un foco en Santa Cruz. Entonces, lastimosamente, cuando escuchamos en los medios de una agresión, de una muerte, de un ajuste de cuentas, casi entra en la bolsa de los hechos de violencia cotidianos, lo que ya es alarmante. En la segunda etapa de tu análisis, cuando se descubre que es una actora política que está involucrada con otro actor político, claro, comienzan a gestarse una serie de preguntas, de vacíos, comienzan algunos periodistas y medios a dar información que no había circulado tanto, como la agresión de Cerimedo contra Nadia Beller y la no actuación de la policía, y como bien señalas, posteriormente ya empezamos todos a especular, expertos, no expertos, gente que sabe de los procesos de violencia en el fenómeno del sicariato, exministros, exautoridades, periodistas, analistas, economistas, periodistas argentinos. Comienza, como bien dices, a gestarse como un festival de acusaciones, de interpretaciones, de hipótesis. Lo que me llama la atención, y con esto termino para darle la palabra a Jorge, está también esta agresión contra la mujer, que no es novedad, Víctor Hugo, y el hecho de que no sea novedad no quiere decir que no lo tratemos y lo juzguemos, ¿no? Cuando una mujer está en este tipo de situaciones, cuando calificamos de manera distinta el actuar de una mujer a la de un hombre, ¿verdad? Con insinuaciones además que se leen rápidamente en la sociedad. Y finalmente, algo que a mí me ha sorprendido muchísimo en las últimas horas, hablar de la víctima que sigue siendo víctima. Yo he escuchado, no voy a señalar los medios porque no vale la pena, y los colegas se enojan también cuando uno toma su caso como ejemplo. Hay
un tratamiento de la víctima como si fuera un objeto nuevamente, ¿no? Yo escuché en las últimas horas interpretaciones sobre si disparó así, disparó asá, la remataron, cómo la podían haber rematado, porque le dispararon a esta distancia, pero eso podría haber causado la muerte, pero al final no lograron el objetivo, en una narración que a mí me hizo pensar realmente no solamente en una cosificación de la mujer, sino una falta de un sentimiento básico, ¿no? Me pongo en el lugar de familiares de Nadia Beller y digo, caray, qué crueles que podemos ser los periodistas y los medios, ¿no? Esto como un sentir de inicio. Jorge, ¿cómo has visto tú? No, a ver, a mí me molesta que se intente demeritar, rebajar, denigrar a la víctima, en este caso Nadia Beller. Eso me molesta y sobre todo porque es una mujer. Si fuera un hombre no sé si lo intentarían igual. Eso por un lado. Segundo, hay algunos programas que hemos visto anoche, por ejemplo, que se suman prácticamente a la postura de la defensa de Cerimedo, que ha dicho que esto es una farsa, que hay un autoatentado y bueno, eso me parece mal de parte del periodismo. Tercero, otra cosa que todavía hoy no se conoce el parte médico oficial de Nadia Beller, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? O sea, ¿por dónde le entraron los disparos? ¿Cómo está? Si tuvo riesgo de vida. Bueno, riesgo de vida tuvo desde el momento que la van a matar, pero me refiero a si con los 3 disparos tuvo riesgo de vida. Eso por otro lado. Hay una serie de cosas que uno se pregunta, ¿no? Pero además otra de las cosas que retumban es el silencio del gobierno. Yo creo que el gobierno está tomando la misma, ¿cómo se llama? La misma táctica que hizo con los 53 días de bloqueo, la misma táctica con el tema del auto que compró el ministro de Economía, que es el silencio. Silencio y dejar que las cosas vayan pasando, que se arreglen por ósmosis. Y bueno, y lo que te quiero preguntar, Víctor Hugo, es, vos arrancaste diciendo que hay una manipulación de la información. ¿De parte de quién y cómo? Para poder descubrir esa respuesta, tenemos que preguntarnos a quién beneficia. ¿Quién sale beneficiado con la manipulación de la verdad, con minimizar el hecho, con hacerlo desaparecer, con cuestionarlo, con llenarlo de dudas, etcétera, etcétera? Entonces esa es la respuesta y esos son los intereses que están detrás. Pero a lo que yo me voy es más allá del hecho en sí. Primero es al tratamiento periodístico de la información. Y ustedes dos han utilizado el término correcto, víctima. Dentro de esa lógica va en concordancia con lo que extrañamente lo hace bien el Ministerio Público al calificar el hecho como una tentativa de feminicidio. Entonces le da el carácter de víctima, entiende que el hecho está relacionado a ese punto. Pero además que la califica a la víctima como testigo protegido. ¿Qué quiere decir? Que es un testigo que ha visto varios hechos de corrupción y que el Ministerio Público asume que a partir de esa posición va a investigar. Y a eso se refiere que va a investigar las denuncias, lo contado por Nadia Beller. Entonces, si trabajamos esto el concepto de la victimología, entendemos que se debe tratar la información así, pero no la estamos poniendo tanto, los medios le dan un tratamiento tanto de tanto nivel como el del agresor, o sea, lo ponen a la altura del agresor, ¿no? ¿Quién es más agresor, Nadia Beller, por contar todo lo que vio? ¿O quién es el más agresor, el Cerimedo, por haber hecho todo lo que ha hecho? Eso por una parte. Por otra parte, en el tratamiento de la información también está que todos ahora, o la mayoría, para no generalizar,
ha señalado que sabían de las actuaciones de Cerimedo. O sea, todos sabíamos quién era Cerimedo, todo se dijo, creo que hasta la COP pidió su renuncia, etcétera, etcétera. Pero de repente llama la atención cuando Nadia Beler en sus declaraciones cita el nombre de John Arandia y señala de que en un momento de agresión que ella sufrió lo convoca. Pero ahí nos abre como periodistas un segundo nivel de debate. ¿Hasta qué punto como periodistas, cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol del periodista cuando recibe una denuncia? Es, como decía Arandia, que él se preocupó por darle auxilio a la víctima y llamar a la policía, a la fiscalía, que la socorran, etcétera, etcétera. Y ahí quedó. Pero en su descargo, John Arandia muestra que la víctima le envía unas fotos con dinero de corrupción, una maleta con fajos de dinero. Entonces, yo creo que ya pasa a un segundo plano el sentido del auxilio, que si bien se gestiona, pero que es lo formal, ¿no? Lo formal, lo que cualquier persona haría. Pero no somos pues ciudadanos, somos periodistas. Y en eso también tenemos un rol y un compromiso ético hacia la información y sobre todo hacia la sociedad a la que nos debemos y decimos informar con precisión. Entonces yo creo que ha habido un error en el sentido de que si ya tienes una foto, varias, del agresor Cerimedo, asesor presidencial del presidente Paz, un actor político de nivel de importancia, manejando cantidades de dinero y teniendo ya la fuente, ahí el rol del periodista es denunciarlo. Y estamos hablando de hace creo que en el mes de junio, cuando se sucede este hecho. Entonces quizás, digo yo, si se hubiese denunciado a tiempo lo que hizo la agresión de este señor, quizás Nadia Beler no hubiera sido víctima de un atentado como el que se presume contra su vida. No es el único caso, perdón, Víctor Hugo, no es el único caso. El periodista Raúl Peñaranda también, posterior a los hechos, informa que también estaba al tanto de una agresión y que sabía del movimiento de la policía, y cuenta también que Cerimedo habría hecho llamadas a altas autoridades para que no intervengan, para que no se acerquen, y esto se conoce después de saber de la detención de Cerimedo. Entonces coincido contigo en preguntarnos sobre el papel del periodista. Te cito otro ejemplo. Claro. Cuando hay casos de justicia por mano propia, por ejemplo, cuando encuentran a un ladrón robando, es muy posible que el entorno decida atrapar al ladrón, y hasta que llegue la policía, que puede tardar muchísimo, castigan al ladrón, lo golpean, lo humillan, lo desnudan, le pueden dar de azotes y lo pueden quemar. Lo queman. Y ahí hemos visto imágenes, ahí hay periodistas quienes están filmando, quienes están informando. Ahí, mira, te planteo también, y a Jorge lo propio, la pregunta: ¿cuál es el papel del o la periodista? ¿Filmar? ¿Registrar? ¿O intervenir porque la vida de una persona corre peligro, sea ladrón o no, sea mujer u hombre, sea culpable o no? Hay una vida en riesgo. Entonces el periodista simplemente observa, registra, en qué momento interviene, porque el periodista no deja de ser humano y no deja de sentir, y qué bueno que así sea, ¿no? De alarmarse de este tipo de cosas. Pero esto también tiene una frontera cuando uno ya recibe otro tipo de hechos, de insumos, y que le invita, por decirlo suave, a denunciar, ¿no? Por lo menos a actuar periodísticamente, ¿no? Claro, la cobertura en la calle, ya sea de un hecho de linchamiento, presunto linchamiento, o incluso de un conflicto social, el rol del periodista está en la cobertura, en el registro. Ese registro se va a convertir luego en la denuncia de los hechos, ya cómo se configure.
ese material ya va a poder utilizado por la fiscalía, por las instancias que corresponden para la investigación del hecho. Si uno deja de ser periodista y se convierte en ciudadano y opta por salvar a esa persona o intentar rescatarla, está poniendo también en riesgo su vida. Y estamos ahí nosotros no como ciudadanos, no porque somos vecinos o porque nos estamos manifestando, estamos como periodistas. Y yo creo que, claro, la decisión es personal, pero no podemos dejar de cuestionar en el sentido de que si uno como periodista recibe una denuncia, ya estás asumiendo un compromiso para poder indagar, investigar, confirmar y difundir esa información. Yo no estoy de acuerdo en que se haya callado y encima, después de lo sucedido, se dice, yo sabía. Es como decir, atropellan a una persona en la esquina y uno dice, yo sabía que le iban a pisar porque pasó en rojo. ¿No? Entonces, no va por ahí. El rol, y ese es el punto, el rol del periodismo está en esa dinámica. Ahora, si ustedes ven en las fases de desinformación en la que estamos, el periodismo, especialmente el que circula, le está dando voz a gente no autorizada que está con una misión política de desinformar, contaminar, tergiversar. Y eso es a lo que justamente se denuncia que hace Cerimedo. Eso es parte de lo que se denomina el marketing negro, ¿no? Entonces, eso por una parte. Ahora, dando un salto mayor al tema de la vocería de gobierno, yo asumo que el vocero representa al gobierno, pero cuando sale el vocero luego a poner paños fríos a los hechos, se representaba a sí mismo, porque él hablaba como un testigo ajeno dentro de los pasillos de la Casa Grande del Pueblo. Entonces él decía, no sé, hasta donde yo sé, este señor hizo algo, hasta donde yo pregunté, bueno, estamos entrevistando, o es una conferencia del personal del vocero, o es una conferencia del vocero de gobierno, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, el gobierno, al haber asumido esa línea, porque es parte de una estrategia comunicacional en sí, válida, pero ninguno de los medios que están ahí en la conferencia lo cuestionan. No dice, a ver, pero ¿usted es el vocero del gobierno o es el vocero personal? Eso lo hablamos. Felicitan, en algunos casos hasta lo felicitan. Sí, lo hablamos ayer, mira, lo que vos acabas de decir, creo que lo hablamos ayer o anteayer. Él decía, por ejemplo, hasta donde yo sé, el señor Cerimedo tal cosa. Según yo, o según mi creencia, el señor Cerimedo tal cosa. Él está hablando en nombre del gobierno. Del presidente. Del presidente, porque es el vocero presidencial. Entonces, me parece que no cuajaba, ¿no? Y aparte, no sé cómo viste el tono del vocero presidencial. Siempre hay un tono paternalista, ¿no? Es del padre a sus hijos, ¿no? Y los que minimizan al periodista, ¿no? Ese es así. Pero dentro de ese contexto... Sí, perdón, Víctor Hugo, antes de pasar al siguiente punto, dos colitas. La primera es que en el tono, para seguir dialogando con Jorge, me pareció que hay una serenidad que, por supuesto, no puede entrar en pánico el vocero presidencial, no puede el vocero presidencial ser el alarmista, no puede el vocero presidencial lanzarse a lecturas osadas, a plantear interpretaciones que todavía no se pueden establecer desde una autoridad como la del presidente que él representa en tanto que vocero. Pero me parece que el tono es tan sereno y tan tranquilo que a mí me puso nerviosa, decía yo ayer en esta guarida, porque cualquier pregunta, él como que bajaba el volumen y ante un hecho tan escandaloso él decía, vamos a esperar la víctima, nos solidarizamos, por supuesto que y que se recupere, por supuesto. Pero hay una detención de Cerimedo. Como todavía no podemos
pronunciarnos, vamos a esperar las investigaciones. Llega un momento en que más que vocero presidencial parecía un sacerdote que estaba esperando, y todos vamos a esperar los resultados de las investigaciones. Sí, pero Nadia Beller dijo que el gobierno, que acá no gobierna Cerimedo, que no gobierna, perdón, Rodrigo Paz, que gobierna Cerimedo y que hay indicios. Cualquier elemento será verificado por las investigaciones y la señora, en cuanto se recupere, deseamos su recuperación, tendrá que dar las pruebas que correspondan y así, casi como un sacerdote en domingo. A mí me puso nerviosa porque no quiero que perdamos, obviamente, la compostura, ni las autoridades, ni los medios, ni los periodistas, pero me pareció realmente que había un tono sacerdotal de hermanas, hermanos, vamos a esperar, oremos por la víctima y oremos porque lleguen los resultados, ¿no? Y algo más, cuando se le preguntó por el ministro de Economía, dijo algo así como, bueno, necesitan 111 votos, ¿no? Como diciendo, sigan participando, eso tremendo, ¿no? Hay un puntito para devolverle la palabra a Víctor Hugo. Estábamos esperando informes, ¿verdad? Porque hoy en esta etapa que ha mencionado Víctor Hugo, en esta etapa de poner todo en duda, se dijo, pero no hay las balas, no están los restos de bala. Entonces esta señora de la tienda de mi barrio me dijo, usted es periodista, debe saber que es una farsa, ¿no? No hubo nada, es un montaje, no están las balas, no hay... Bueno, y también para las autoridades, tengo este informe que creo que viene al tema, es un informe de la Fiscalía. La Fiscalía afirma que se extrajeron 2 proyectiles del cuerpo de Beller. Ojo, ya sabemos que no fueron 3 disparos, fueron más de 3 disparos, y hoy la Fiscalía afirma que se extrajeron 2 proyectiles del cuerpo de Beller. Si esto fue un montaje, qué gran actriz que permite que la baleen 2 veces. A mí me impresiona. La fiscal Yolanda Aguilera informó este miércoles que según el informe médico de la abogada y activista Nadia Beller, se extrajeron 2 balas del cuerpo de la víctima y una tercera la habría rozado, o sea que tuvo contacto con 3 proyectiles. Tenemos la historia clínica, esto está entre comillas, tenemos la historia clínica donde se indica que efectivamente recibió impactos de bala, sostuvo la fiscal y detalló que uno de los proyectiles fue retirado de la parte del cuello, mientras que el segundo estaba en el brazo y le causó una fractura en el hueso del húmero, una lesión que la fiscal calificó de complicada. Asimismo, dijo que se colectó otro proyectil en el lugar del hecho. Se tiene conocimiento que han sido 3 impactos de bala, si bien uno tal vez solo la rozó. Sin embargo, se han extraído 2 proyectiles del cuerpo de la víctima. Abro un paréntesis, yo hablé de la costilla. En algún lugar leí, vi, escuché que había un proyectil al nivel de la costilla. Bueno, me estoy enterando de que no. Sobre el tipo calibre de los proyectiles, la fiscal indicó que el dato será certificado por el Instituto de la Policía Técnica que realiza los estudios de balística. Sin embargo, los informes preliminares dieron cuenta que se trató de proyectiles de calibre 9 milímetros. Otra vez, yo ayer escuché, comillas, expertos que dicen que no, que por la manera como dispara, que se hizo así, que se hizo asá, entonces no, es un revólver barato, y quién es pues sicario comprando un arma barata, ¿no? Bueno, acá el informe dice que se trata de proyectiles de calibre 9 milímetros. La declaración de la fiscal va en contraposición con lo afirmado en pasadas horas, ya que se afirmó que Beller recibió 3 impactos de bala. En su testimonio, la víctima dijo que se trató de al menos 4 impactos de bala. Bueno, pongo esto porque creo que tenemos que, justamente para hacer un periodismo de buena fe, tener esta información oficial, ¿no? Ahora sí, Víctor Hugo. Sí, lo que pasa es que es lo que decíamos de la noticia fragmentada. La fragmentación de la noticia es la presentación de una información a medias, por partes, por pedazos. Y esto permite generar un espacio de especulación.
Entonces, si yo estratégicamente voy a insertar la desinformación en esos espacios, voy a lograr la suficiente fuerza para contaminar los hechos concretos, para dudar, para que exista una falsa noticia o un fake news. El 50% tiene que ser cierto y el 50% tiene que ser falso. De lo contrario, esa estrategia de la falsa noticia no funciona, no sirve. Entonces, estamos viendo justamente este fenómeno ahora en las redes como una cuarta fase, como una fase nueva de cómo se va desinformando. Y a lo que tú apelas a la señora de la tienda de tu barrio, eso también es preocupante porque nos lleva a preguntarnos cuán ingenua o incauta es nuestra sociedad, cuán dependiente de la información en redes es nuestra sociedad, porque lo que sucede es que la señora de tu barrio, la vecina que yo tengo aquí al frente, la dulcera de la esquina, o la mamá de mi amigo, o el papá de mi amigo, o incluso mis familiares, no tienen el conocimiento preciso de qué es qué es lo que hace el periodismo, cómo funciona el periodismo y qué es una noticia procesada por un periodista. Entonces estamos acostumbrados a consumir ahora a través de las redes a cualquier influencer, actor de redes, informador, que narra los hechos desde su punto de vista y sobre todo especulativo sin conocimiento de causa, porque no hace el tratamiento el tratamiento informativo que haría un periodista. Pero lo más preocupante ahora es que los propios periodistas han asumido ese lenguaje y también realizan un tratamiento, si bien interesado, también con poca certidumbre en el trabajo de datos, oficio, etcétera, etcétera. Estamos pues viviendo este momento. Sí. Pero creo que... Sí, adelante, Claudia. No, iba a decir que en las interpretaciones de algunos medios y colegas en específico hay que marcar también una frontera, ¿no? Ayer se debatía sobre cuán pertinente es decir o no lo que Nadia Beller hizo en la política. Hasta ahí yo creo que tiene interés público. Como hacemos el perfil de Fernando Cerimedo, y recordamos que fue asesor de Milei en un momento clave de la política argentina, y hoy estamos viendo los resultados de esa campaña, lo que ha hecho en Brasil, ahora en Bolivia. ¿Cómo no va a ser de interés retratar el recorrido de Cerimedo, su recorrido profesional, su recorrido político? Eso lo completa como personaje. Lo propio con Nadia Beller, y no hay un irrespeto a su ser víctima, ni a su ser mujer, ni a su ser actora política. El recordar que Nadia Beller tuvo una participación durante el gobierno del MAS, que estuvo cerca de actores políticos del MAS, que fue candidata a diputada, que también estuvo el 2019 cerca de Luis Fernando Camacho, que él mismo dio declaraciones sobre cómo ella se acerca a él y le ofrece ser un puente con actores del masismo en pleno 2019, recordar que también es una abogada que publicó textos sobre determinadas temáticas, que este último tiempo estuvo relacionada con el gobierno de Rodrigo Paz y que tiene una relación de pareja con Cerimedo. De hecho, ella misma dijo que está embarazada de 4 semanas, el padre es Cerimedo, dice la propia Nadia Beller. Todo esto que estoy haciendo creo que es pertinente a la información. Lo que ya no me parece pertinente es lo que se hace en algunos medios, y lo digo con humildad, porque uno puede meter la pata mañana o la metí ayer, ¿no? Cuando uno dice, ¿quién gana con las declaraciones de Nadia? Nadia ataca aquí, 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 y no ataca al MAS. ¿Por qué? Oiga, a partir de esto podemos sacar una conclusión. Tampoco ataca a Jaime Dun. Eso quiere decir que Jaime Dun estaría detrás de toda esta historia, porque Nadia Beller no apuntó a Jaime Dun o no apuntó a Evo Morales.
¿no? Hay esa selectividad, ese antojo también en los medios, en los periodistas. Creo que tenemos que ser cautos, ¿no? Y termino con lo que ya quedó en la anécdota casi, ¿no? Que Nadia Beller dijo ella misma en la clínica que ella estaba ahí porque iba a recibir información sobre una violación a una niña de 13 años por parte de Evo Morales, y eso es lo que la llevó a esa, comillas, cita, que en verdad era una cita con la muerte, ¿no? Me llama la atención. Claro, lo que te decía, que la sociedad tenemos que brindarle la oportunidad para que pueda digerir de quién es un actor, quién es un actor periodístico y quién es un actor político, porque ahora lo que vemos es que hay políticos que hacen periodismo. Entonces, dentro de esa lógica, se ha demonizado la figura de Evo Morales y se justifica a todo lo malo de este país, desde la línea gubernamental, principalmente relacionado a Evo. Entonces, ¿qué es lo mejor dentro de una mirada política de ataque? Es volverla evista, volverla masista. Entonces, eso para estos sectores de la sociedad es descalificación total. Y mucha gente en las redes está reaccionando con esa mirada. Ah, era esta masista, entonces está relacionada a Evo Morales, y por ende es todo lo malo que le ha pasado a este país. Entonces, nosotros sabemos que eso es, que es una mirada política malintencionada, pero están en ese trabajo. Y creo que el punto fundamental del quehacer periodístico es lo que tú decías. Se da el hecho, se considera a Nadia Beller como una víctima de feminicidio, una víctima de violencia de género. Eso implica otra mirada, otro tratamiento a la noticia, y por ende, cuando hace las declaraciones, ya se la puede entender como un actor político, sí. Entonces sí se tiene que definir quién es Nadia Beller, qué hizo, cómo hizo, pero de la manera más completa, la más rigurosamente posible. Pero a la vez también señalar quién es Fernando Cerimedo. Entonces, estamos viendo cómo han reaccionado los medios argentinos, los medios mexicanos, etcétera, etcétera. Todos han empezado a contar y a decir, pero tenemos que decir lo que, y empezar a preguntar públicamente al gobierno, como medios de comunicación, como periodistas, qué hacía Cerimedo en el gobierno. Puede que Cerimedo, de qué vivía, cómo trabajaba, qué hacía, qué función, rol tiene, porque desde empezando por el vocero se plantea a Cerimedo como un fantasma en los pasillos del poder. Entonces, no, yo lo vi, un poco más y dice el fantasma de Canterville, ¿no? Entonces, Cerimedo, quién es y cuál es, eso es su rol. Ese es el punto de vista ahora del periodismo. Y no necesariamente concentrar todas las miradas en la víctima al extremo de poner en duda lo que le ha sucedido. Ella es una víctima, entonces, y ahí eso se define así. Entonces, yo creo que estamos entrando ya a un patético ejemplo del mal periodismo que reina en el país. Y hay que debatir. Está en nuestra próxima visita en La Guarida, ya están en nuestro jardín, así que la última. Sí, no, yo quiero decir una sola cosa. Bueno, Víctor Hugo, que la militancia de Nadia Beller en el MAS está comprobada, eso no hace falta. Y la cercanía, perdón, Jorge, la eso. cercanía también con el gobierno de Janine Áñez, Claro. y con el gobierno de Rodrigo Paz. Pero claro, cuando se habla de su cercanía con el MAS, eso está comprobado. Ahora, yo me pregunto esto, que me parece que es un elemento clave. Sabemos cómo fue este atentado a la vida de Nadia Beller por la filmación de la cámara del hotel. Ella estaba en la puerta de un hotel. Esa cámara externa del hotel tomó la filmación. Pero, ¿quién facilitó a los medios esa filmación? ¿El hotel? ¿La policía? ¿Quién? Que además circuló con mucha rapidez. Una cosa muy inquietante, ¿no? Porque nadie del gobierno, evidentemente, la hubiera propalado si es que el gobierno tuvo alguna intención en este atentado. Una cosa que me llama mucho la atención. ¿Quién propaló esa filmación?
Yo me acuerdo en los años, en el gobierno de Banzer, él tenía un yerno italiano, no me acuerdo su apellido. Marino Diodato. Marino Diodato, sí. Cuando en similar rol era un asesor de Banzer, que tenía mucho poder, etcétera, etcétera, hasta que cae en la cárcel y estaba detenido. Y por narcotráfico, ¿te acuerdas? Sí. Desde la cárcel, él planteaba la agenda semanal al gobierno. Me acuerdo que del domingo al lunes él denunciaba y toda la semana el gobierno trataba de lavarse las culpas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo un escenario similar, ¿no? En la que se ha expuesto por un testigo directo el rol de qué pasa dentro del gobierno, cómo se funciona. Muchos lo sospechábamos, lo intuíamos, pero ahora hay una voz y un nombre, por una parte. Y por el otro lado, es que corresponde realizar pues las aclaraciones pertinentes. Cuando se habla de transparencia, es transparencia. Y no, cuando el gobierno dice transparencia, lo que menos hay es transparencia, es oscuridad. Entonces, eso te conlleva también a una serie de especulaciones. Ahora, como cualquier otra persona, nadie es absoluto. Las personas cambiamos de opinión, podemos estar apoyándolo al más, al otro, etcétera. Nadie... Corte en nuestra tenemos muchos ejemplos, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión de satanizar lo que hace una persona. Nadie sale pues a la calle con la esperanza de que me atropellen, de que me disparen, ojalá hoy me atraquen, digamos, ¿no? No hay eso. Entonces, sí, qué fortuna que no le pasó algo más grave, más bien, pero bueno, tampoco somos una sociedad cruel que vamos a poner todo en duda. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a reflexionar y sobre todo tener un nivel mayor de cuestionamiento al rol de los medios. Totalmente. Observar que los medios no están cumpliendo. La casera de mi tienda, olvidé contarles esto, me dijo, es un montaje. Yo le dije, ¿pero por qué dice que es un montaje? Y me dijo, porque está viva. Entonces, obviamente le dije, entonces tenía que haber muerto para que esto aparezca como verdadero. Bueno, gracias. Si es un montaje, merece un Oscar. Sí. Y hablando de montaje y de Oscar, a tiempo de agradecer a Víctor Hugo, les invito a que se queden con nosotros porque ahora sí vamos a hablar de los buenos montajes y de los premios cinematográficos, porque hubo el anuncio ya hace un tiempo y hoy es realidad de un festival, pero prometedor, para la Bolivia audiovisual y para el continente audiovisual. Se lo cuento después de la pausa y le mando un abrazo a Víctor Hugo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bonnie and Clyde, porque hablamos de los amigos y de las cercanías, no porque nos vamos a agarrar a tiros, para eso está la política. Hoy hablamos de una fiesta, la fiesta de nuestras identidades y de las creaciones, así que es un placer recibir en esta guarida a Juan Álvarez Durán, que es curador del festival del que vamos a hablar hoy. Juan, estás en tu casa, esta es una guarida para intercambiar, para crear, para sentirnos a gusto. Gracias por venir hasta
hasta esta nuestra casa. Juan, hablemos, bueno, vamos a hablar de este festival de cortos, pero antes hablemos de Lab como proyecto cultural, ¿no? ¿Nos ayudas a recordar? Bueno, básicamente el Bolivia Lab este año cumplimos 18 años de vida, es la mayoría de edad. El Bolivia Lab surgió, es un laboratorio principalmente de proyectos en desarrollo, primordialmente, pero después se han ido abriendo otras facetas, ¿no? Que tenemos el Finaliza, que son películas que están en el último corte y que son seleccionadas para ver que puedan tener el último apoyo y que puedan ser visionadas por especialistas ya de sonido, de imagen y distribuidores en algunos casos. ¿Cómo ¿no? nace el financiamiento? Primero la estructura organizativa y el financiamiento. ¿Hay financiamiento para esto? No. No. A nivel estatal y a nivel privado, siempre cada año es una gesta por establecer las condiciones que nos permitan llevar adelante el evento, ¿no? Entonces, nuestra directora, que es Viviana Saavedra, hace todas las gestiones. En anteriores versiones hemos tenido el apoyo de Ibermedia, porque es un evento de formación, entonces entrábamos en esa línea y eso nos permitía. Lamentablemente el Estado boliviano hace 3 gestiones no ha cubierto la cuota de Ibermedia y eso nos ha limitado bastante. Cuando un Estado es deudor en Ibermedia no puede Claro, aparte avanzar. nos han aceptado cierto tiempo, 2 años básicamente, pero después ya ha sido muy difícil y este año ha habido un compromiso desde el viceministerio y del desaparecido Ministerio de Culturas y para que Bolivia vuelva a estar vigente dentro de Ibermedia. Pero todavía con la desaparición ahora del ministerio y con la renuncia del viceministro es difícil saber qué gestión a nivel estatal vamos a tener para consolidar eso, porque es un perjuicio muy grande para muchos ámbitos, ¿no? No solo el Bolivia Lab, sino para los que postulan para hacer desarrollo o para hacer producción. Entonces hay un tema ahí complejo. A nivel privado, hay ciertos apoyos, hemos tenido ciertas cosas, pero también no llegan a cubrir la totalidad de los eventos. Entonces son unidades, como te comentaba antes de la entrevista, funciona en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, que son unidades fijas, podrían decirse, y nosotros como festival, que tenemos el principio de la itinerancia, ¿no? Cada versión intentamos que podamos ir con la muestra de cortos y con las competencias que nosotros abrimos bianualmente, poder llevar esa mirada o ese diálogo con el mundo a nivel cortometraje, ¿no? O sea, básicamente nosotros seleccionamos a nivel Iberoamérica, la idea es esa, ¿no? O sea, generar ese diálogo, pero también darle un espacio en pantalla que es difícil para el cortometraje. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuál es la diferencia, por lo menos en la vida comercial, entre el cortometraje y el largometraje, ¿no? En la película uno sale, bueno, la quiere llevar al cine, a los cines, a todo el mundo, y bueno, y recaudar de ahí para después cubrir los costos. En el cortometraje, ¿cuál es el propósito El cortometraje comercial tiene dos características muy diferentes. La primera es que normalmente un cortometraje se financia completamente antes de su producción y busca las películas cuando se terminan, los largometrajes cuando se terminan buscan una distribución y normalmente una distribuidora o un agente de ventas te lo compra y él se encarga de hacer la distribución. El cortometraje es al revés, uno tiene que cubrir hasta el costo de la distribución, ¿no? Porque es muy difícil vender un cortometraje porque tiene otras características y porque no hay circuitos comerciales del cortometraje, Exacto. Decir, ¿no? Amplios, ¿no? Entonces eso determina que tenga otro tipo de lógica comercial, ¿no? O sea, normalmente un cortometraje no llega a distribuirse en salas comerciales, sino en el mejor de los casos, y primero hace un recorrido de festivales y puede tener cierta importancia, que lo compre una plataforma ahora, ¿no? O sea, y que ahí se anide y que pueda estar para ser visionado en ese sentido. Entonces tienen dinámicas diferentes, pero al mismo tiempo están absolutamente vinculados, porque normalmente lo que nosotros promovemos o nosotros entendemos que el festival ayuda es como si has podido hacer un cortometraje bien, es mucho más evidente que puedas conseguir un socio para hacer un largometraje, ¿no? O sea, muchos de los grandes directores... Es una plataforma, ¿no? Es un paso intermedio, ¿no? ¿Pero qué pasa, Juan, disculpa la interrupción, con no la estrategia comercial, sino los hábitos de consumo? Cuando yo escucho un corto y me acuerdo de mí misma, me acuerdo de mí diciendo, vamos a ver una película, o al cine, o me compro una película, pero es más difícil decir, oye, vamos a ver un corto, ¿no? No sé cómo
como en nuestro cotidiano, salvo en las plataformas. Ahí sí uno puede entrar de manera más fluida. Pero ya en nuestros consumos, ¿dónde circulan? ¿Cómo hacemos para enganchar públicos y productores, ¿no? Claro. Creativos? Allí hay una pregunta que hay que hacernos previa. O sea, no podemos distribuir algo que no existe, ¿no? O sea, lo primero que tienes que promover es que exista la producción regular de cortometrajes. Porque el momento en que, o sea, para una película es una promesa, ¿no? O sea, en el laboratorio de desarrollo tú escribes un guión, tú escribes una sinopsis, tú escribes un storyline, entonces prometes algo, digamos. Pero normalmente la prenda de cambio es que hayas hecho un cortometraje. Entonces, si yo sé que has hecho esto, es más fácil que te crea lo que puedes hacer. Entonces, lo que necesitamos entender es que esa es la base de lo que nos va a permitir establecer regularmente una producción o de largometraje. Pero si no promovemos el cortometraje como una manera de aprender también, de consolidar miradas o de consolidar maneras de hacer, es muy difícil que después podamos hacer. Entonces lo que tú dices es cierto, sí, perfecto. O sea, nadie dice, ay, voy a ver un corto porque me gusta. Entonces lo que tenemos que generar, y esa es la idea también del festival, es asumir que existe. O sea, un festival te dice, sí, esta es la producción de cortometrajes que se hace y es lo mejor que hemos encontrado a nivel de los últimos 2 años a nivel Iberoamérica. Entonces levantas la mano y dices, no es que no exista, sino necesitamos un espacio, y darle ese espacio es importante, justamente para que los realizadores entiendan que hay maneras de hacerse, hay otras miradas, hay otras formas que se pueden llevar adelante. Entonces, ¿dónde vas a...? Porque el ejercicio de lanzar directamente a un largometraje es mucho más complicado si no has establecido un paso intermedio como sería un cortometraje. ¿Muchos cineastas empiezan por ahí? Sí. Es normalmente la puerta más importante de entrada. O sea, si preguntas a cualquier cineasta consolidado y le preguntas cuál ha sido tu primera obra, siempre te va a hablar de un cortometraje. Porque esa es la manera, de alguna manera, a esa escala de estudiante o de recién egresado que te permite llevar adelante un proyecto. Por el costo, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, ese paso que te permita consolidarte primero para que circule, para que se conozca lo que más o menos quieres hacer, y con esa promesa puedes saltar a consolidarte en un largometraje. Y de los grandes cineastas que conocemos, ¿quiénes empezaron? ¿O casi todos? Todos. Todos, es el pregrado. Francis Ford Coppola empezó por un cortometraje. Sí, los cortos de Coppola son bien interesantes, porque estaban en la escuela y son los primeros ejercicios que estaban haciendo. Hay ciertos vicios de Apocalipsis Now ya en sus cortos. Ahora es cierto que en los mundos no especializados, no propiamente los circuitos amantes del cine, uno dice, ¿viste esta película de Francis Ford Coppola? Y uno no dice, ¿viste el corto de...? Pero un festival sí es como un carrusel interesante que nos puede juntar para ver muchos cortos y conocer distintas propuestas en el país, en la región. ¿Cómo está este festival? ¿Cómo se han ido organizando? Porque vienen de algún lado y van hacia un lado. Es un festival de largo aliento, ¿no? Sí, la idea es como este año hemos recibido 115 cortos de 12 países, digamos, entonces es mucho. Somos un festival pequeño porque estamos empezando, digamos, ¿no? Hay que tenerlo claro. Nosotros esta es nuestra segunda convocatoria competitiva, vamos avanzando. La idea tampoco es, o sea, si te digo que el festival más grande de cortometrajes es el Clermont-Ferrand, que se desarrolla entre enero y febrero de cada año, y ellos reciben 5.000 cortos, ¿no? Entonces es como... A esa magnitud ya es otra cosa, ¿no? Pero un centenar no es pichiruchi, ¿no? Para juntarnos. No, nosotros estamos tranquilos en ese sentido. Porque un jurado después tiene que ver 5.000 cortos. Sí, no, hay instancias de selección, ¿no? O sea, el jurado de selección final normalmente ha habido un filtro de 4 previos antes, ¿no? Entonces van descartando por tiempos, por cumplimiento de ciertas cosas, y eso es lo que esa cadena de selección es la que determina, y entonces un jurado de selección verá 100 en el mejor de los casos o menos, ¿no? Porque ya están curados, ya están como seleccionados con ciertos criterios para que lleguen a eso. Es lo mismo que Cannes, digamos. En Cannes la competencia final son 21 películas, pero llegan 7.000. Entonces es como hay muchos filtros previos, hay muchos intereses de las distribuidoras y es otra dinámica, y llegan hasta los 21, pero ya ha habido un proceso muy largo también, ¿no? O sea, porque Cannes
te cierra con 3 meses de anticipación, eso Sí. cierra en Pero marzo. ese es el espejo de las diferencias de nuestras economías, ¿no? Y hay que batallar con ese centenar o más o menos, seguir batallando porque está en cuestión nuestra identidad, ¿no? Cinematográfica, nuestra identidad audiovisual, nuestra identidad a secas. Estábamos viendo algunas imágenes, cómo nos ha ido con el calendario hasta hoy. ¿Estás entusiasta con lo que se viene haciendo en el festival de este año? Sí, o sea, este año hay cosas que ya hemos como ido identificando, digamos, porque obviamente a nosotros como festival priorizamos el hecho que están haciendo los bolivianos. Entonces el festival es, de alguna manera y en algún momento es la promesa de ser el termómetro audiovisual en cortometraje de Bolivia, digamos, ¿no? O sea, porque una de las respuestas, por eso hemos planteado hacer un festival, es que no había un festival de esta cabida o que tenga esta llegada internacional que se haya hecho bien, digamos, ¿no? Sentíamos que había una falencia a nivel nacional, porque si bien hay experiencias en Santa Cruz o en Oruro, creo que no tienen un nivel y bien establecido su carácter curatorial, cinematográfico. Entonces hay una discusión que hay que hacer también. Entonces, como ventana, lo que nosotros este año vemos que a nivel de cortometraje documental hay una confusión muy grande con relación al reportaje, ¿no? Entonces ahí hay un tema de formación. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, el reportaje normalmente viene de la televisión, tiene sus características, pero el cortometraje... Y del periodismo también, ¿no? Sí, es muy de la televisión y muy abocado al tema del periodismo. Entonces, el carácter del documental cinematográfico tiene otras características y otras búsquedas estéticas, políticas, ¿no? Entonces, ficcionales también, ¿no? Bueno, tú eres cineasta documentalista, ¿no? Tu especialidad sí, también, es pero yo tengo la especialidad formal, si quieres, en documental creativo, pero yo he hecho videoarte, he hecho videoinstalación y también he trabajado mucho en ficción. Entonces, no entiendo las diferencias, digamos, ¿no? El problema en el ámbito boliviano ahora es que hay un cierre, ¿no? Las escuelas creen que esto es ficción, esto es documental, esto es, ¿no? Entonces hay un encajonamiento muy clásico, porque somos una cinematografía muy poco desarrollada y que no ha tenido sus posibilidades. Hay cinematografías que han abordado ese tipo de problemas desde otros lugares, digamos. Entonces, porque ahí sí podrías plantear, por ejemplo, que toda ficción en el fondo también es un documental. Lo que está documentando es cómo se está construyendo una historia con un equipo que la filma. Entonces, en ese sentido, todo es un documental. Y desde el otro lado, todo puede ser una ficción. ¿Por qué? Porque es un recorte que estás estableciendo con la realidad, que alguien ha reordenado y que ha puesto como documental. Entonces todo podría ser ficción y todo podría ser documental al mismo tiempo. Sí, esa frontera es gelatinosa, no solamente en el audiovisual, ¿no? Y me parece buena noticia, ¿no? El ya juntar de una manera más amistosa lo ficcional y lo no ficcional, porque nunca estuvieron separados, ¿no? No, aparte, es una discusión muy vieja, digamos, ¿no? O sea, esa discusión tiene 70 años, ¿no? O sea, entonces, lo que nos falta es justamente discutir eso en un festival. ¿Por qué o sea, yo cuando con el equipo que hemos decidido este año hacer la selección, hemos tenido una sesión justo el lunes pasado que era así, bueno, ¿por qué este corto y por qué este otro no? Digamos, ¿qué valores vamos encontrando que algunos nos parecen interesantes? Entonces, hemos encontrado cosas súper interesantes, digamos, de realizadores que empiezan a abordar la ficción desde el lugar más básico, que es ficcionalizar, lo que sea. Entonces trabajan con danza y trabajan con otro tipo de simbolismo, y eso es muy refrescante también, porque eso ayuda a salirnos de esos esquemas tan estancos de esto solo es una ficción, que tiene que ser una narrativa perfecta y con un arco. Está bien, si eso es lo que estás buscando, tienes todo el derecho y construirlo de la mejor manera, pero la expresividad audiovisual que se necesita explotar y promover tiene que justamente nacer en lugares de formación, sino ¿dónde vas a probar ese tipo de cosas? Porque ya la industria y el mercado te va a poner condicionantes que te van a poner en cuestionamiento y no te van a permitir explorar ciertas cosas. Entonces, si las escuelas no tienen esa predisposición, ahí sí es preocupante.
Porque ahí tenemos un cuestionamiento de por qué nos están animando a buscar otras posibilidades. Está bien aprender lo clásico y llevar adelante de la mejor manera una narrativa coherente, más cuestiones, pero yo daba hace unos años un taller que se llama montaje no narrativo. O sea, cómo hacer una pieza audiovisual que no narre, que es una parte importante de la construcción audiovisual. Con la imagen. No, que no narres, no necesitas contar una historia para que se valide como película. Esa es una idea que nos hemos acostumbrado, y el cortometraje justamente es ese espacio que te permitiría explorar esas posibilidades del lenguaje audiovisual que no sean específicamente narrativas. La discusión puede ser, perdón Jorge, la discusión puede ser archivieja, pero no hay que olvidarse también que en nuestras maneras de consumo, las sociedades, incluso las contemporáneas con públicos más jóvenes, también se dejan llevar por estas fronteras de ficción, no ficción, el largometraje, el no, donde prima lo estético, prima lo narrativo, lo histórico. Es decir, creo que esta vieja discusión reflota porque en nuestras tradiciones actuales de consumo seguimos también pensando en estas cosas. Sí, pero limitarlo solo al consumo, por eso existen los festivales, ¿no? O sea, porque si vas a pagar por una entrada o solo va a ser ese el acto para ver algo, entonces más bien la apuesta del festival es el riesgo de ven a ver algo que no vas a ver normalmente en una sala comercial. Esa debería ser nuestra predisposición, ese es el interés. O sea, primero yo te ofrezco algo y es como, dale, o sea, vení, participa, digamos, estamos intentando con las salas que el acceso sea lo más horizontal posible, que no la entrada no sea como una película, pues no tendría ningún sentido, o que sea gratuito. Pero en ese sentido, o sea, date la posibilidad de ver otras cosas o de explorar, justamente porque no tendría ningún sentido que yo cure o seleccione un conjunto de obras que creo que pueden ser interesantes, si el público no entiende que es otra cosa, ¿no? O sea, porque si lo vas a poner solo en el plano del consumo, es peligroso, porque te pierdes posibilidades que entran directamente en la industria, en lo cerrado. No, me he expresado mal, entonces no me he expresado bien. Yo creo que lo que he querido decir es que no es que uno se niegue como espectador terrestre que sigue en una vieja discusión y no participe de un festival porque no entiende, sino que en su consumo, incluso abierto, de espíritu abierto, siga guiándose por categorías más clásicas como la ficción o no ficción, ¿no? Sí, yo lo que te decía, que te lo daba vuelta, que el filtro comercial no haya tocado eso, ¿no? Es decir, no haya trabado eso. Es que ese es un problema grave, digamos, porque siempre vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, por eso ahora, hace muchos años, hace unos 10 años, hay una discusión justamente sobre qué es lo independiente en ese sentido, ¿no? O sea, ¿de qué te independizas? Porque ahora el cine independiente, que sería Cannes, que no sería en los Óscares, tiene los mismos parámetros o ha entrado en esa misma institucionalización que le ha permitido. Entonces, hoy día vamos a mostrar una película, un cortometraje en la Cinemateca que se llama Brutalidad en Piedra, digamos. Es el primer corto que ha hecho Alexander Kluge. Alexander Kluge lamentablemente murió hace poco y es como un homenaje también, pero ese es como el principio de lo que después se llamó el nuevo cine alemán. Pero es una radicalidad con lo que se venía haciendo, es repensar eso. El cine alemán venía de la rémora de la Segunda Guerra Mundial, es un corto de 1962, y no sabía por dónde salir. Entonces los jóvenes empezaron a reflexionar justamente qué estaba pasando con eso. Entonces después vendrán Fassbinder, vendrá Herzog, vendrá Wenders, vendrá todos esos. Pero si no hay una puerta en el cortometraje para decir, che, hay otras maneras de hacer, hay un punto de la política y de la estética en donde podemos discutir de otra manera. Pero si no existe esa posibilidad, porque es el manifiesto de Oberhausen que vino después, es tácito en ese sentido. Es como, no es que borremos la historia, sino es que dialogamos de otra manera. Claro. Pero dennos la posibilidad de tener voz para decirlo. Claro. Y en ese sentido, o sea, tomando en cuenta ese ejemplo 60 años después, tiene que ver con eso. O sea, si no le damos la opción a los que están realizando de mostrar lo que están haciendo ahora, ¿dónde lo van a mostrar? Claro. ¿No? O sea, porque llegar con el largometraje no es un trabajo durísimo, es largo, es complejo, encima no hay apoyos institucionales, tienes un contexto en donde estamos tan abocados a lo que podemos pagar o lo que podemos consumir, que darle chance a algo raro que no sé qué voy a ver es difícil. Entonces es preferible abrir las puertas y decir, bueno, intentá verlo, probá otras cosas, dialogar con eso, o sea, intentar el acceso
Y aparte, eso es lo que nos hemos perdido ahora. Imagino que el cortometraje te debe dar la posibilidad de expresarte, a un cineasta, ¿no? De expresarte con un presupuesto que debe ser el 2% de lo que es una película, que, ¿no? Maya Deren, que es una cineasta experimental norteamericana, decía que ella hacía cortos con el costo del lápiz labial de Marilyn Monroe. Claro. Digamos, ¿no? Eso es lo que te quería A decir. ese nivel. Entonces te permite mucho más. Totalmente. Y ahora, ¿qué países vienen a este festival? O sea, ahorita no hemos llegado al punto de invitar festival, pero hay mucha gente interesada, nos escriben de Colombia. Colombia tiene muchas condiciones ahora, entonces hay muchos cineastas colombianos que pueden venir. La anterior vez hemos tenido bastante Boga Shorts, que es uno de los festivales a nivel regional bastante importantes, es nuestro aliado principal y van a venir gente del Boga Shorts de Colombia, que se desarrolla en diciembre en Bogotá. Entonces sí tenemos como aliados, básicamente lo que ha surgido, el festival ha surgido básicamente porque el Bolivia Lab es una red de laboratorios y de gente que se vincula. Entonces, aprovechando esa base, el festival también tiene esa posibilidad de vincularse con otros eventos y con otras instancias a nivel iberoamericano, ¿no? El Bolivia Lab funciona a nivel mundial, entonces hay como todo ese vínculo, pero nosotros hemos definido Iberoamérica en esa lógica de que es lo que nos interesa como dialogar y ver, ¿no? O sea, en ese sentido. Después ya evaluaremos si abrimos una competencia más grande o cómo se va desarrollando, pero la idea principal es que el cortometraje tenga un espacio, o sea, que en las salas de cine podamos ver, porque hemos perdido esa posibilidad, ¿no? O sea, la mercantilización, las salas comerciales, la multisala, ¿no? Entonces no te permite tener eso, aunque hay una predisposición. En la anterior versión hemos tenido predisposición de las multisalas para que nos puedan alojar. ¿no? O sea, pero también hay que responder con que el público pueda estar presente, ¿no? O sea, ¿Y dónde se puede ver? El festival va a estar, hasta donde hemos confirmado, es la sombrerería donde vamos a estar en Sucre, ¿no? Que es un espacio bastante lindo y bastante grande. Estamos confirmando eso y estamos confirmando otras salas que podamos volver aliadas en Sucre, ¿no? O sea, la idea del festival es itinerante justamente por eso, porque con toda esta posibilidad es no quedarnos solo en el Eje o solo en La Paz, sino que podamos ir circulando en diferentes lugares para que esa gente pueda tener ese acceso también, ¿no? O sea, no, sería contradictorio que nosotros hagamos una selección de lo mejor, más cuestiones, pero siempre lo concentremos. En Bolivia tenemos una característica que a veces centralizamos demasiado, para algunas cosas nos vendría muy bien, pero para otras es muy difícil, ¿no? O sea, el acceso, no sé, en Potosí es mucho más difícil. Entonces estamos pensando cómo llegamos o cómo hacemos ese tipo de dinámica. Pero también tenemos esa complicación. A nosotros nos complica el asunto de cómo gestionamos ese tipo de cosas. Entonces ahí como tenemos que saber sobrellevar ese tipo. Entonces vamos encontrando aliados. En este caso hemos tenido un aliado que es la sombrerería y nos ha acogido perfectamente y es como nuestra base para ver después dónde podemos establecer ese espacio para el cortometraje. Acabó el tiempo, pero nos queda decirte que hemos aprendido muchísimo de ti. Ha sido muy grato tenerte en el programa. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y nos vemos mañana con nuevos temas a esta misma hora en La Guarida, este lugar seguro. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampaja.